Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, por favor, ahí en los Proverbios, en el capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 7. Cuando todos lo tengamos, hermanos, dan un amén. Lo tenemos todos. Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 7. Muy bien. Yo leo para ustedes, síganme con sus ojos. Dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias le doy, Señor, por su palabra. Gracias le doy, Señor, por su presencia aquí en medio de nosotros, y ruego, Señor, que nos hable a cada uno de nosotros, y a usted sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver en un momento, hermanos, el ejemplo de una persona sabia, muy sabia, lo que él hizo y cómo se comportó, cómo actuó de una manera sabia. Le dio toda la honra y toda la gloria al Señor. Pero vamos a ver algunas características también, hermanos, de los insensatos. En el versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando la persona no tiene temor de Jehová, todo lo contrario, si no hay temor de Jehová, es una persona que desprecia la enseñanza y desprecia la sabiduría, y Dios le llama insensato. También la Biblia lo llama necio, es igual, necio o insensato es la misma cosa. Y vamos a ver algunas características de personas insensatas que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y también vamos a ver dos ejemplos bíblicos de personas que conociendo la palabra de Dios, despreciaron la sabiduría o despreciarán la sabiduría en un futuro. Y esto, hermanos, que nos ayude a evitar este carácter cuando vengan estos pensamientos a nosotros, porque no estamos exentos de nosotros algunas veces menospreciar la sabiduría o menospreciar la enseñanza. No sé si usted ha tenido o sabe que ha tenido esa experiencia de algunas veces menospreciar la palabra de Dios o menospreciar la enseñanza que Dios nos da. ¿Alguna vez se ha sentido usted así, como que no tiene el deseo de escuchar la palabra de Dios y desprecia o menospreciamos la palabra del Señor? Bueno, que Dios nos ayude, hermanos. O a veces caracteres que tenemos que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, y menospreciamos la sabiduría. Vamos a Daniel, hermanos, por favor, y vamos a ver el ejemplo de Daniel, y después vamos a estar viendo algunos otros ejemplos. Me voy a enfocar en dos ejemplos en un momento más adelante, pero por lo pronto quiero que veamos este ejemplo de sabiduría de Daniel. Estamos en el capítulo 2, o vamos al capítulo 2, en el versículo 24. Cuando todo lo tengamos, me dice amén. Amén, hermanos. Dice la palabra de Dios aquí, bueno, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, y él quería que le dijeran el sueño y que le dijeran de qué se trataba el sueño. Entonces, pues era muy difícil para las personas, y pues él decidió mandar matar a todos los sabios, a los adivinos, a todos. Resulta que Daniel va y se pone de acuerdo con Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, y él les pide que se pongan a orar, y se ponen a orar para pedir misericordia a Dios. Cuando Dios le revela el asunto, el sueño, lo que el rey Nabucodonosor había soñado y todo lo que soñó,
va en el versículo 24, dice, después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado a un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey, diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Aquí, hermanos, Daniel actúa de una manera muy sabia, con sabiduría, ¿cierto? Dice, nadie te puede revelar este asunto, ni los sabios, nadie, absolutamente nadie. Pero en el versículo 18 dice, pero hay un Dios, versículo 28 lo tenemos, hermanos, ¿verdad? Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Vemos aquí, hermanos, la actitud de un hombre sabio, muy sabio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué sabio? Porque le dio toda la honra y toda la gloria a Dios. Porque fue y invitó a sus 3 amigos a orar, a buscar a Dios, el cual puede revelar todas las cosas. Se humillaron, buscaron a Dios y Dios les da la revelación. Y luego que él tiene la revelación, Daniel le da toda la honra y toda la gloria a Dios. No se quedó con absolutamente nada, ¿sí? Bueno, vamos a Jeremías, hermanos, por favor. Jeremías. En el capítulo 5 de Jeremías, en el verso 21 al 24, dice la palabra de Dios, lo tenemos, hermano, el verso 21 de Jeremías. Dice, oíd ahora esto, Jeremías hablando al pueblo de Israel, dice, oíd ahora esto, pueblo necio. O sea, es igual que insensatez y que menosprecian o desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza. Dice, oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tienes ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. A mí no me temeréis, dice Jehová. Entonces, la falta de temor, que es ¿a qué lleva a la persona cuando no hay temor? A menospreciar la sabiduría y la enseñanza. Y el Señor les hace una pregunta aquí. A mí no me temeréis, dice Jehová. No os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro,
que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Ahora vamos al capítulo 20, el versículo 8, por favor, hermanos. Dice Jeremías en el versículo 8, dice, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. O sea, estas personas, el pueblo de Israel, lo escarnecían y se burlaban de Jeremías por las palabras que él daba. Entonces, vamos a ver algunas características ahí en los proverbios, hermanos, de personas. Vamos a regresar a proverbios, por favor. Personas que menosprecian la sabiduría. Y en el capítulo 14, en el versículo 6, cuando todo lo tengan, hermanos. Amén. Lo tenemos. Dice, busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Entonces, el escarnecedor es una persona burlista que se burla. Estas personas del pueblo de Israel se burlaban de Jeremías, se burlaban de él, lo menospreciaban y lo escarnecían. ¿Y cómo van a adquirir sabiduría de esa manera si se están burlando de quien les está enseñando la palabra de Dios? Bueno, dice aquí, busca el escarnecedor la sabiduría, pero no la va a hallar porque se está burlando de quien les enseña la sabiduría, la palabra de Dios, quien les está exhortando. En el capítulo 13, versículo 1, dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. O sea, estas personas, por causa de la burla, ignoran la enseñanza. El insensato y el necio son una misma persona. Es alguien que desprecia la sabiduría y la enseñanza. En el capítulo 15, hermanos, por favor, ahí en el verso 5. El necio menosprecia el consejo. Vemos en el capítulo 1 que dice, ¿cómo lo llama? Insensato, ¿verdad? Los insensatos desprecian la sabiduría. En el 15 lo llama necio. Dice en el verso 5, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente o sabio. Entonces, la persona insensata o necio es una misma persona. Es la persona que menosprecia la sabiduría y la enseñanza. Ahora vamos a ver otra característica en el capítulo 14, versículo 9. Es una persona que se burla, dice, los necios se mofan del pecado, o sea, se burlan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Y también en el capítulo 16, Proverbio 16, verso 22, dice, manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. Una persona erudita es una persona que tiene mucho conocimiento de muchas cosas, una persona muy preparada, muy educado, y dice aquí que la erudición de los necios es necedad. O sea, una persona erudita pero necio es una persona que es sabia en su propia opinión. Es sabio en su propia opinión. Segunda de Timoteo, alguien busque por favor Segunda de Timoteo 4:10 y lo lee por favor. Amén. Segunda de Timoteo 4:10. Dice la palabra de Dios. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Amén. Gracias, hermano. ¿Quién escribió Segunda de Timoteo? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto. Pero el apóstol Pablo es quien está
testificando de que Demas lo desamparó. ¿Y lo desamparó por qué? Se fue al mundo, se amó al mundo. Ahora, hermanos, el apóstol Pablo es la persona que más epístolas escribió del Nuevo Testamento. ¿Qué le podría faltar a ese Demas estando con el apóstol Pablo? O sea, un hombre lleno del Espíritu Santo, hablando del apóstol Pablo, una persona llena del Espíritu Santo, una persona que amaba al Señor, una persona que estaba dispuesto y lo hizo, dio su vida por amor a Dios, por amor al Evangelio, por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Más Demas lo desamparó, o sea, lo dejó, no le importó y se fue tras el mundo. ¿Qué le faltó a este hombre, hermanos? Sabiduría. ¿Pero qué menospreció? La enseñanza. ¿Por qué? Porque era un insensato y un necio, ¿cierto? Era un insensato y un necio. Ahora, Demas, hermano, no dudo que haya tenido conocimiento, estaba con el apóstol Pablo, haya adquirido conocimiento, pero lo que pasó fue que se volvió sabio en su propia opinión, ¿cierto? Se volvió sabio en su propia opinión y entonces menospreció al apóstol Pablo, menospreció la palabra de Dios, menospreció la corrección, menospreció la sabiduría, menospreció la enseñanza y se fue al mundo. Ahora, una persona así, hermanos, también es problemático. Proverbios 23, capítulo 20, versículo 3, si alguien me lo lee, por favor. Amén. Amén. Dice, hermano. Honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se volverá en ella. Amén, hermano. Gracias, Tay. Entonces, una persona insensata que menosprecia la enseñanza es problemático y contencioso, ¿cierto? Más el insensato, dice. Estamos ahí, hermanos, en el capítulo 20. Más el insensato, más todo insensato se envolverá en ella. ¿En qué, hermanos? En los problemas, en la contienda. Es contencioso, problemático. Santiago, hermanos, por favor, capítulo 3. No pierda Proverbios, vamos a regresar a Proverbios, pero vamos a Santiago y quiero que todos vayamos ahí. En el 3:13, capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Todo, hermano, hasta el 18, hasta el 18, 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén, hermano. Gracias. Primero hace la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta aquí. ¿Quién es sabio y entendido? Bueno, no es porque yo diga, yo soy sabio. Yo soy sabio y soy entendido. No, dice, muéstrelo. Muéstrelo. ¿Sí? En versículo 13, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si la persona es sabia, se va a demostrar por la conducta. Dice, pero, versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, en vuestra mente, en vuestros pensamientos, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Entonces, no nos engañemos, no nos engañemos. Tenemos que hacer un examen de conciencia, venir al Señor y pensar, Señor, ¿soy yo esa persona?
que todavía tengo celos amargos, contención. Y si eso es así, hermanos, en mi persona, en su persona, estoy menospreciando la sabiduría y la enseñanza. ¿Cierto? Porque la enseñanza la tenemos en la palabra de Dios, ¿no? Pero si todavía yo continúo siendo de esa manera, pues entonces, ¿dónde dejé la enseñanza y dónde está la sabiduría? Dice versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea, cuando la persona tiene celos amargos, contención en vuestro corazón, esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, dice, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, hermanos, miren, en este versículo 17 termina diciendo ni hipocresía. Muchas de las veces, hermanos, podemos aparentar, esforzarnos a hacer lo que realmente no somos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué estoy siendo ya ahí? Hipócrita. Es hipocresía, ¿cierto? Es hipocresía. Porque estoy fingiendo ser algo que realmente no soy. Entonces, comenzando conmigo, tengo que pensar y meditar. Me estoy esforzando a hacer algo para que las demás personas me vean algo que realmente no soy. Solamente como apariencia, pero realmente donde nadie me ve, detrás, o tal vez en mi casa con mi esposa. Mi esposa no está aquí, habría que traerla a ver cómo soy. Pero porque es la persona que mejor nos conoce, el cónyuge, nuestra esposa. Y a la esposa, el esposo. ¿Cómo somos ahí en nuestro hogar? ¿Sí? Entonces, si yo aquí me porto, ¿verdad?, como un manso corderito, pero con mi esposa soy otra cosa, entonces, ¿qué es eso, hermanos? Es hipocresía. ¿Cierto? ¿Cierto? Amén. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bueno, dice ahí en Proverbios, vamos a regresar a Proverbios, hermanos, por favor. Proverbios 23 fue el versículo que leímos. Dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se volverá en ella. Entonces, contencioso, problemático. La sabiduría está fuera de su alcance. En el Proverbio 24:7 dice, alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. O sea que está como inalcanzable para el insensato la sabiduría. Pero hermano, déjeme decirle algo. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Si entra algún rayito de luz en nuestra mente y podemos saber, Señor, yo soy, a mí me está cayendo esta enseñanza, y yo sé que yo estoy fallando, que yo fallo. Dios es bueno, hermanos. Y si nosotros decimos, Señor, ayúdame, Padre, perdóname, ya la hicimos. Ya la hicimos. Porque el insensato, hermanos, aquella persona que la sabiduría no está a su alcance, es aquella persona que se cierra y que más bien va a levantar contienda conmigo por lo que yo estoy enseñando y se va a molestar y va a decir, yo no soy esa persona, yo estoy bien, él es el que está equivocado, o lo que está enseñando no me gusta, no me parece, no me agrada, y se levanta en contra de mí. Y entonces, hermano, pues es un insensato. Porque no va a entender y no va a poder alcanzar nunca la sabiduría que viene de Dios. ¿Por qué? Porque rechaza la enseñanza. No sé si me estoy explicando más. Bueno, la palabra de Dios ahí en Proverbios 1:7 dice,
que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a ver un ejemplo acerca de una persona insensata. Y vamos a Números, por favor, hermano. Números en el capítulo 22. Una persona insensata conocía a Dios, oraba a Dios, conocía al Señor, a Jehová, y Dios le hablaba, él hablaba con el Señor, pero era insensato. Vamos a comenzar en el versículo 1. Voy a ir leyendo yo, ustedes síganme con sus ojos, vamos a leer del 1 al 20, pero quiero que veamos, saben de quién voy a hablar, de Balaam, ¿verdad? Bueno, y en algún momento les voy a preguntar, ¿dónde está el error de este hombre? Dice, yo sé que otras veces hemos hablado de esto, y algunos de ustedes lo han estudiado. Dice la palabra de Dios: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Aquí, hermanos, vamos a ver algo importante aquí. Este no es el punto principal que quiero que veamos, pero es importante también. Moab dice que tuvo gran temor. Moab era el pueblo, y había un rey que se llamaba Balac, era el rey de ellos. Pero Moab tuvo gran temor a causa del pueblo de Israel que venía y iba a pasar, porque era mucho, dice, y se angustió Moab. ¿Qué, hermanos, es lo que nosotros debemos de hacer cuando nos angustiamos, cuando estamos angustiados? Orar al Señor, traer nuestras angustias, nuestras preocupaciones delante de Dios en toda oración y ruego, y el Señor nos va a dar la paz, ¿verdad? Estas personas, hermanos, yo no sé si eran ignorantes de Jehová. Yo creo que no, porque conocían a Balaam. Balaam no era ignorante de Jehová. Los moabitas, hermanos, eran descendientes de Lot. Ellos eran descendientes de Lot. Los madianitas que se mencionan ahí también eran descendientes de Abraham. Eran descendientes de Abraham. Entonces, hermanos, tal vez, bueno, de oídas sabrían, como hoy la mayoría de la gente sabe del Señor Jesucristo, de que Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre por los pecados y todo eso. La gran mayoría lo sabe, pero no todas las personas tienen temor, no todas las personas lo aceptan a Él como su Señor y Salvador. No dudo que estas personas sabían de oídas de Jehová, de el Dios Todopoderoso, y no dudo que sabían también que Dios había abierto el mar para que el pueblo de Israel cruzara y que Dios estaba con ellos. Pero en lugar de declamar a ese Dios, más bien buscan a Balaam y lo envían a personas a traer a Balaam. Dice, versículo 4, y dijo Moab a los ancianos de Madián. Aquí vemos a Moab, descendientes de Lot, madianitas, descendientes de Abraham. Ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ahora, ¿a dónde mandaron traer a este hombre Balaam? A Harán, donde Abraham había estado. De allá lo van a traer. Y hermanos, desde Madián o de donde estaban los moabitas o de Moab, más o menos, no estoy seguro, pero según cálculos ahí viendo el mapa, había como 500 kilómetros de distancia. Lo cual a mí me dice, hermanos, que este hombre, Balaam, era famoso, era conocido. Y dice en el versículo que lo mandaron traer, lo mandaron llamar, y en el versículo 6 dice: ven pues, ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo.
quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Entonces le tenían confianza, este rey tenía mucha confianza de Balaam. ¿Por qué? No sé, lo ignoro, pero de seguro era conocido y ya la fama había llegado a sus oídos de que él maldecía a alguien y era maldito, o bendecía a alguien y era bendecido. Había cierto poder en sus palabras, dadas por quién, no lo sé, lo ignoro, pero había esa confianza en este rey. Dice, porque si tú vienes y bendices a esta gente, o a los que tú bendigas serán benditos y a los que tú maldigas serán malditos. Entonces el versículo 7 dice, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra, ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Amén. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Vea cómo ellos cambian, hermanos. Dice, Balaam no quiso venir. Balaam les dijo, Dios no me dejó ir. Ellos no mencionaron a Dios, ellos dicen, Balaam no quiso venir con nosotros. Entonces en el verso 15 dice, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam. Y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Aquí, hermanos, está muy bien lo que él dice. Ni aunque me dé todo lo que me quiera dar, mucho oro, mucha plata, yo no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Pero vea lo que dice aquí, os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y en el versículo 20 dice, y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Dónde estuvo el error de este hombre, hermanos? Levante la mano y dígame algo. La ambición al dinero, ¿no? Parte. La ambición. Pero ¿cuál es el error fatal que él cometió aquí? ¿Desobedecer al Señor? Vea, Dios, en el versículo 12, entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Es un mandato de Dios, un mandamiento de Dios bien concreto, bien claro. No hay vuelta de hoja para cuestionar, simple y sencillamente le dice el Señor, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Entonces en el versículo 19, Balaam dice, os ruego, por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. O sea, voy a ir a preguntarle una vez más a Dios, a ver si ya Dios va a cambiar de opinión. ¿Entendemos eso, hermanos? Sí, hermano. ¿Cuántas veces, hermanos? Mire, la iglesia,
la iglesia en nuestros días. ¿Cuántas cosas nosotros sabemos que están en la Biblia? Vamos a decir, vamos a hablar de algo tan claro, tan notorio, el divorcio. Y las personas que están en las iglesias practican el divorcio. Se divorcian, se casan y se vuelven a casar, y se divorcian y se vuelven a casar. Y bueno, nosotros no somos nadie para juzgar, pero está prohibido por Dios, ¿cierto? Está prohibido por el Señor. Y las personas, aún conociendo al Señor, no estoy hablando de personas que no conocen a Dios, que no han hecho una decisión por Cristo, que no se han bautizado. Estoy hablando de personas que ya, aún hasta pastores, y Dios nos cuide, ¿verdad? Dios nos libre. Pero aún hasta pastores que se divorcian y se vuelven a casar. Pero Dios dijo que no. Pero bueno, el ser humano busca algún pretexto o algo para acomodar ahí, y entonces lo hacemos. Este hombre, Balaam, Dios le dio una orden diciéndole: no vayas. Pero después él regresa a preguntarle a Dios, dice: os ruego por tanto, ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. A ver si Dios tiene una segunda opción, una segunda palabra. El plan A y el plan B. A ver si Dios tiene el plan B. Si me va a decir, bueno, ahora sí ve. Bueno, pues eso fue lo que él buscó, eso fue lo que consiguió. Dios, dice el Señor le dijo: estas personas vinieron para llamarte, ve con ellos. Ve con ellos. O sea, una voluntad permisiva. Pero no es que sea la voluntad de Dios. Dice el versículo 20: y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Entonces Balaam se va contento, ¿verdad? Él enalbardó su asna, se sube a la asna, lleva sus enseres y se va de viaje. Pero si leemos la historia, si leemos el resto del pasaje, todo lo que se habla de Balaam, pues Dios no estaba agradándose de lo que él estaba haciendo. Y luego termina muerto por el pueblo de Israel. A él lo mataron a espada, a Balaam. Ahí está más adelante, creo que en el capítulo 26. Ahora, Dios, hermanos, Dios dice: está bien, hazlo. Eso es lo que tú quieres hacer, hazlo. Pero ya Dios dijo que no. Ya Dios dijo que no. Entonces, hermanos, nosotros tenemos la Biblia, tenemos la palabra de Dios, donde Dios dice sí, donde Dios dice no, y si Dios dice no, es un no. Pero nosotros muchas veces lo hacemos porque, bueno, al cabo, yo creo que sí se puede. No, pues sí se puede hacerlo, pero es un problema y va a traer problemas y consecuencias. Consecuencias terribles. Amén. Consecuencias. A Balaam le trajo consecuencias terribles, horribles, hasta la muerte. Sí, hermano, que me quería decir algo. Sí, hermano, muy interesante porque después de que vemos que él dice: bueno, vete, ¿verdad? Si esos hombres vinieron, en el versículo 22 dice: y la ira de Dios se encendió Contra. porque él iba, dice. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por el adversario suyo. Entonces, son cosas contradictorias, ¿verdad? Y Dios no se contradice. Definitivamente él no tenía que ir. No tenía ni siquiera que ir a preguntarle. No tenía que ir a preguntarle porque ya Dios le había dicho que no. Pero, ¿qué fue lo que lo movió a él a ir a preguntarle? Bueno, la ambición. Ahora, el rey Balac le ofreció más presentes, más cosas, más oro, más plata, lo que haya sido. Y él, pues, caray, dijo: está buena la oferta. Y bueno, voy a preguntarle a Dios, tal vez a lo mejor el Señor cambie de opinión. Voy a ir a preguntarle una vez más. Y como humanos que somos, a veces así pensamos nosotros, ¿verdad? Tal vez Dios vaya a permitirme hacerlo, y pues está bien el negocio, ¿verdad? El negocio está bueno, entonces vamos a hacerlo, no hay problema, no, si hay problema.
Si Dios dijo no, es no y punto. Ahora, el problema y en el problema que nosotros nos metemos, hermanos, es la voluntad permisiva cuando Dios dice, hazlo. Entonces Dios dice, hazlo. Ah, bueno, Dios me dijo, ya hazlo. Porque a Balaam Dios le dijo, ve, vino esta gente a buscarte a ti para que vayas para allá. Ve para ellos. Y Balaam dice, bueno, pues Dios me está diciendo que vaya, pues voy. Ya Dios me dio permiso, qué bueno, ¿verdad? Hermanos, muchas de las veces nosotros podemos caer en ese error de que no me pasó nada. Bueno, sí, todo está bien, no hay problema. Pues sí, Dios nos dio de su voluntad permisiva, pero eso va a traer consecuencias. Y las consecuencias, hermano, no las vamos a poder evitar. Vienen consecuencias. Consecuencias vienen. Pasen años, pasen meses, pasen 10 años, pero va a haber consecuencias. Va a haber consecuencias. Porque estamos haciendo cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. No sé si me estoy explicando, hermanos. Vamos a ver otro pasaje, allá en Mateo, por favor, hermanos. Mateo 25. Dice la palabra de Dios, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí vemos las sabias y las insensatas. Entonces vemos, hermanos, que de acuerdo a Proverbios versículo 7 del capítulo 1, las insensatas menosprecian la sabiduría o desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿verdad? ¿Cierto? Menosprecian la sabiduría y la enseñanza. Las prudentes son las personas sabias. ¿Por qué? Las sabias, ¿por qué? ¿Por qué son sabias? ¿Por qué son prudentes? Porque tienen temor de Dios. El principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Entonces, las prudentes son porque son personas temerosas de Dios, que tienen temor de Dios, que saben que si desobedecemos o que si tomamos voluntades permisivas, van a venir consecuencias. Las insensatas dicen, no va a pasar nada, no pasa nada, todo está bien, todo está tranquilo, no hay problema. Entonces, estas personas menosprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, cuando se les enseña, se les está enseñando, no hagas caso. No pasa nada. No me ha pasado nada, no me está pasando nada, ni me va a pasar nada. Y menosprecian. Entonces aquí dice, en versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, las prudentes, las sabias. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas, las que menosprecian la enseñanza, las que menosprecian la sabiduría, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, no os conozco. Y luego dice, velad, pues porque no sabéis el día y la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 5 prudentes, ellas son las que tienen temor de Dios, temerosas de Dios, temerosas de la palabra de Dios, que meditan y que aceptan la enseñanza, la exhortación. Y 5 insensatas, ellas son las que desprecian la sabiduría y la enseñanza. Mateo 24, 42, hermanos, por favor.
¿Alguien lo quiere leer del 42 al 51? Amén. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Vamos a Lucas, hermano, por favor, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 21. Y leo para ustedes en el verso 34. 34 dice la palabra de Dios. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, verso 34, dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Balaam, hermanos, fue y le preguntó a Dios, va y le pregunta por segunda vez, porque él ya sabía que no debería de hacerlo, ¿verdad? Él sabía que no debería hacerlo, y dice él, ni aunque Balac me diese su casa llena de oro y plata, no puedo traspasar la palabra de Dios, porque ya él sabía que Dios le había dicho que no. Pero va y pregunta la segunda vez para ver si Dios le da permiso de hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, ni siquiera preguntamos a Dios? Sabemos que no debemos de hacerlo, pero no preguntamos a Dios. Lo hacemos, simple y sencillamente lo hacemos. Si podemos hacerlo, lo hacemos, pero no preguntamos a Dios. ¿Cierto, hermanos? ¿Nos habrá pasado algunas veces eso? No le preguntamos, lo hacemos simple y sencillamente. Y vamos a comparar esto, y ahí termino, en 1 Corintios 6, 1 Corintios capítulo 6, perdón, 2 Corintios. En el capítulo 6, versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este pasaje, hermanos, siempre lo aplicamos para la unión matrimonial o al noviazgo, ¿verdad que sí? Y claro que es aplicable para eso, por supuesto que sí, es aplicable para eso. Pero no es solamente para eso, hermanos. No es solamente para eso, no está hablando solamente de eso, el Señor no está hablando exclusivamente para el matrimonio. Dice: no os unáis en yugo desigual, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. En otras palabras, lo que está diciendo es que no haya una unión íntima con aquellas personas que no son cristianos, y que no participemos o que no hagamos las cosas que ellos hacen. Eso es lo que está diciendo, ¿no?
Dice el versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién dice? El Señor Dios Todopoderoso. Entonces, hermanos, nosotros sabemos que no debemos de participar de las cosas que el mundo participa, que el mundo practica, aquel paganismo, aquellas cosas que realmente no son agradables a Dios, que nos apartan de Dios, que nos alejan de Dios, y que el mundo está loco, enloquecido por esas cosas. Pero nosotros decimos, bueno, yo creo que no tiene nada de malo. Pero Dios dice que sí tiene de malo. Porque dice, ¿qué compañerismo? Y hace la pregunta en el verso 14, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Hay algún compañerismo? ¿Sí hay compañerismo, hermanos? Nosotros podemos decir, sí, bueno, sí lo hay, yo lo voy a hacer. Pues bueno, Dios va a decir, hazlo, está bien. Dios le dijo a Balaam, ¿quieres ir? Ve. ¿Quieres ir? Ve. Pero ella dijo que no. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros participamos o tenemos compañerismo o hacemos cosas que el mundo hace que Dios no se agrada? Pensemos un momentito, pensemos un momento. Usted y Dios, yo y Dios, nosotros y Dios. Cada quien personal. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces? Y dice, en el versículo 15 hace la pregunta, una vez más, dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Belial, Satanás. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? No hay nada que compartir. Ahora, nosotros, está bien, podemos, por supuesto, hablar con las personas incrédulas, por supuesto, y predicarles el evangelio y hablar con ellos y saludarles y platicar, por supuesto, pero no debemos de hacer lo que ellos hacen. No debemos de participar de sus obras, no debemos de hacer las cosas que ellos hacen. No sé si me estoy explicando, hermanos. ¿Quiere ver un pasaje? Vamos a Efesios, por favor. Versículo 7 del capítulo 5 de Efesios dice, no seáis partícipes con ellos, porque en otro tiempo, ¿lo tenemos, hermanos? Efesios 5, versículo 7. Versículo 6, vamos a leer el 6, dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. O sea, ¿qué vino sobre Balaam? La ira de Dios vino sobre Balaam. ¿Por qué vino la ira de Dios sobre Balaam? Porque estaba rebelde con Dios. Por desobediencia. Vino la ira de Dios. Y dice aquí, nadie os engañe con palabras vanas. O sea, no te dejes engañar por aquellas personas que vienen con palabras seductoras, seduciendo a la persona. No va a pasar nada. No hay problema. Para arrastrar a las demás personas a hacer cosas que a Dios no agradan. Dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo antes erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Sino más bien nosotros debemos ir reprender. Si una persona viene con esas cosas, reprenderlo. Pero no participar. Pero muchas veces en lugar de reprenderlo, participamos. ¿Cierto? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. El principio de la sabiduría es ¿qué, hermanos? El temor de Jehová. Pero ¿quiénes la desprecian? Los insensatos. Los insensatos desprecian la sabiduría. Pero no solamente la sabiduría.
La enseñanza también. Desprecian la enseñanza. Bueno, nosotros decidimos si la despreciamos hoy o la aceptamos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos la desprecian. Ahora, tenemos que estar preparados, hermano, para, como dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón, entendemos que no es el corazón el que bombea la sangre, es el centro de nuestra vida, nuestra mente, donde están los pensamientos, donde se deposita la sabiduría de Dios. Entonces, guardemos eso, hermanos. Que Dios nos ayude a guardar el corazón, nuestra mente, de las cosas que no agradan a Dios, que vienen a nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias le doy, Señor, por su palabra. Necesitamos de su ayuda, Señor, porque sabemos, entendemos que no podemos con nuestras propias fuerzas. Le necesitamos a usted, Señor. Ayúdenos, se lo pido en el nombre de Jesús, y la gracia le doy, Señor. Amén.